VTD, el canal para todos. Este programa llega a ustedes gracias a Conduce Ecuador y Tu Licencia, formando conductores responsables. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de VTV. Cada vez que nosotros hacemos Entre Tuercas y Reglas, siempre sorprendemos con invitados. Ustedes saben que por acá, por este estudio, han pasado agentes de tránsito, han pasado mecánicos básicos, mecánicos especializados, mecánicos, yo creo que cada uno con un distintivo, con alguna particularidad. Después también en el área legal, ya saben ustedes, Entre Tuercas y Reglas, siempre con las reglas de tránsito, el tema de abogados, la diferenciación entre impugnación, entre apelación también, gente involucrada en el tema vial, de la educación vial y sobre todo para ustedes del otro lado, tener esa concientización como debe marcarse durante especialmente esa época que hace poquito nada más pasamos, época de festividades, y que hace poquito nada más el mayor Pilaló nos estuvo hablando de cómo sobrellevar este carnaval que se viene, el tema del tráfico, el tema de los límites de velocidad, que tanto en realidad nosotros respetamos esto de aquí. Pero para eso también nuestros vehículos tienen que estar bien, al pelo, como normalmente se dice en la costa. ¿Y por qué digo en la costa? Porque el día de hoy nuestro invitado viene de la parte sur del país. Ustedes podrán haber visto en su comunidad, especialmente a los que son de seguir muchos talleres, muchos temas de tips de mecánica y demás, ustedes lo habrán visto, les habrá aparecido en las redes sociales en su momento Quality como tal. Y ustedes podrán haber visto también que utilizan mucho por ahí el tema de la inteligencia artificial para tratar de alguna u otra forma concientizar y educar a la gente. Esos cambios periódicos, esos cambios que sí o sí se tienen que realizar. El día de hoy vamos justamente a romper un poco esos mitos, tratar de dejar la importancia a un lado del tema de lo voy a hacer rápido, lo voy a tratar de sacar rápido y todo lo demás, pero sin perder esa pasión a lo que seguramente a ellos los llevó a estudiar y a prepararse para estas áreas. A la final, ¿qué es lo que termina sucediendo versus zona concesionaria? ¿Qué es lo que termina sucediendo versus la casa comercial que te vendió el vehículo? Bueno, hemos tenido en más de alguna ocasión a invitados que nos han dicho, bueno, es normal que te pueda llegar a suceder esto de aquí porque sí, en medio de tantas cosas, tú ya no estás comprando un vehículo, estás comprando un servicio de por vida. Sin más preámbulos, ya lo dije, ya lo adelanté, Quality es el taller que nos acompaña el día de hoy y por supuesto el señor Cristian Jaramillo, el ingeniero Cristian Jaramillo, que nos ha permitido invitarlo, que nos ha tratado de alguna u otra forma de cumplir, porque yo sé que él pasa muy complicado ahí en una cuestión de tiempo, pero bueno, lo tenemos acá y es un verdadero gusto. Cristian, gracias por esa deferencia con nosotros y bienvenido a Entre Tuercas y Reglas. Hola Luis, ¿cómo vas? Un gusto más bien poder aportar y como tú dices, hay que darnos ciertos espacios también para poder aportar, ayudar, conversar, porque yo también estoy un poco en la docencia y sé que estos elementos son importantes, ¿no? Porque nuestras nuevas generaciones, nuestros colegas, nuestros técnicos, nuestro gremio necesita mucho cada vez de aportes, de charlas y de hablar de lo que hacemos día a día. Entonces eso es importante para nosotros y muchas gracias por la invitación nuevamente. No, gracias a ti por darnos ese espacio, por darnos ese tiempo. De hecho, tú nos propusiste el tema y me parece maravilloso que venga por parte también de nuestros invitados. Nos había dicho la importancia de la gestión de los talleres sin perder la pasión por las tuercas. Y es que muchas veces, Cristian, hoy en día hay que decirlo, esto de acá es un negocio, económicamente se tiene que sustentar de alguna u otra manera. Y la mayoría lo que hace es sacar rápido, llenarse los talleres de muchos carros, pero en realidad no estás haciendo un buen trabajo. De hecho, veía tus redes sociales e incluso se viene un webinar justamente para explicarle ese lado financiero, para explicarle a la gente también que quiere emprender, y eso habla muy bien de ti, que no los ves como competencia, sino que para todos hay pan. Sí, a la final yo creo que el gremio automotriz tiene mucho por crecer. Hemos dejado mucho las cosas
Yo veo colegas que realmente inspiran el trabajo. Veía la otra vez que estaba en las redes el Cholo que ustedes tienen allá en Guayaquil, que es muy conocido, su forma de trabajar. Y eso también es la forma en la que nacen los talleres, ¿no? Tú, como hablabas un poco, los talleres de concesionaria, las marcas tienen unas exigencias, pero la realidad es que muchos técnicos, y si no es el caso del 90%, es gente que tal vez se forma en un taller, se forma en una concesionaria y salió a hacer su emprendimiento. El problema es que cuando salimos a hacer este emprendimiento, todavía tenemos esa mente, esa fascinación por reparar, por ser ese técnico que arregla, pero descuidamos mucho lo que hoy te pega durísimo, que es el servicio al cliente. No sabes realmente cómo es la parte administrativa de un negocio, no tienes claro el tema de una contabilidad. Entonces ahí caemos en esa informalidad, en ese cobrar del día a día. Entonces, y eso también hace que nuestro mercado tenga mucha fluctuación en precios, en cosas, porque la gente a veces no nos ve como una estandarización. Yo siempre digo, nos debemos comparar como una clínica, como un médico. Tú vas a una clínica, un médico, todos están de blanco, todos te cobran la misma tarifa y si vos te vas con el uno, hablas con el uno, después hablas con el otro, pero la tarifa es igual. En cambio, en nuestro mercado, cuando hay mucha distorsión, la gente te comienza a comparar, los que ya me cobran menos, o ya me cobran más. Mientras si todos nos estandarizamos, crecemos en profesionalidad, se va a estandarizar también el ingreso para todos. Que probablemente Cristian ha sido un poco de lo que se percibe a nivel de la mecánica como tal. Antes era muy común y no tiene nada que ver con el desmerecimiento porque a la final termina siendo una profesión como tal. Existen muchos ingenieros como es tu caso, existe gente con maestría, gente administrativamente bastante elevada en cuanto a su trabajo, pero simplemente se veían al mecánico al igual que el albañil. Ah, bueno, este simplemente estaba todo sucio, arrastrado, por ahí tenía grasa hasta en las orejas y los veían así. Y eso también de alguna u otra forma se transmitía a que, a ver, este man, entre más don mecánico perico de los palotes sea, más barato me va a cobrar. Por lo menos me va a resolver esto rapidito. Ya después cuando veo la complicada la cosa, tengo que bajar la máquina y toda la cosa, ahí sí me voy al taller. Pero no debería ser tanto así, Cristian. Exactamente, lo que te digo es que esta profesión sí nació mucho y tenemos como esa marca en nuestros hombros que fue una profesión mucho de sufrimiento, de que del que el mecánico salía debajo del carro engrasado hasta más no poder. Y que todavía hay esos casos, pero ya es, o sea, ya la estructura, digamos, es como nuestra esencia. Pero eso también hace hacía que la gente, que los clientes nos vean con esa percepción de informales, de que les vamos a robar las piezas, que les vamos a cambiar cosas que no son y todo. Y eso es lo que queremos cambiar. O sea, como quality al menos nosotros queremos cambiar, no haciendo de menos al colega, sino más bien haciendo nuestro trabajo como lo queremos hacer de la mejor forma y de alguna forma aportando a nuestros compañeros o colegas para que también entiendan ciertos conceptos que les pueda servir en su día a día. Porque es contradictorio, ¿no? Tú como técnico y como mecánico y todo, tienes que estar cada vez a la vanguardia de la tecnología. Tú ves los carros cada vez son más tecnológicos, tienen más información, más sensores y todo, y nosotros tenemos que estar capacitándonos cada vez más. Pero es contradictorio que esa capacitación muchas veces no se ve reflejada por nuestra forma de estar, nuestra forma de vestimenta, nuestra suciedad. Entonces, hay que comenzar a darle también esa cara. Somos profesionales, estamos limpios, estamos con un puesto ordenado y estamos estudiando y capacitándonos constantemente. Y también esa cara de la moneda diferente en cuanto a la percepción, porque yo a la final siempre comento que es una cuestión de percibir cómo ve nosotros, cómo vemos nosotros a la persona que de alguna u otra forma nos está resolviendo. Porque ahora, saber de mecánica básica creo que es una cuestión hoy en día obligatoria. El tema es que ni siquiera eso, ni siquiera la revisión de fluidos. Acá nosotros, como te lo comentaba por interno, y tú estás en el área de la docencia,
uno se encuentra con cada situación en donde alguien que ha venido manejando profesionalmente, porque me refiero a que son vehículos de carga pesada, que han tenido 10, 15 años de experiencia y aún así se han visto obligados a que seguir un curso ya profesional. En cambio se encuentran con cosas de que nunca revisaron el fluido, nunca terminaron de drenar cierta área, nunca terminaron de hacer tal o cual revisión. Y parecería una cuestión absurda. ¿Por qué? Porque al final del día eso se lo deja el mecánico. Pero por el otro lado, de acuerdo a lo que tú mismo nos comentabas con respecto a la percepción de cómo se lo ve y todo lo demás, es que resulta que terminan yendo a ese mecánico, entre más sucio, más engrasado esté, no, es que este pana tiene que ser muy bueno. En cambio, si lo ven al taller, que está mejor ordenado, que tiene una buena visión a nivel del marketing y de la publicidad, que te permite incluso poderte cobrar con tarjeta de crédito o que te brinda mayores facilidades al servicio al cliente, enseguida esto de aquí se desencadena un pensamiento en el que tú dices, este me va a cobrar demasiado caro, ¿y qué le voy a creer a ese mecánico que se pone guantes si uno tiene que estar tocando ahí la gasolina y viendo cómo gotea el aceite? Porque ese es el que sabe en realidad, y es así. Claro, es que al final es eso, ¿no? O sea, la experiencia da muchísimo, cada vez eh, yo creo que hay muchos técnicos muy valiosos que tienen una experiencia súper grande, pero también el tema como tú dices, la percepción que tenemos actualmente hacia los clientes. Entonces, el cliente, claro, a ver, te pasa una cosa, o sea, yo tuve un caso de un cliente, claro, hizo el cambio no, a ver, te recuerdo, yo tuve un caso de un cliente cuando yo trabajaba todavía en un concesionario. El cliente vino un sábado, tenía que cambiar el aceite en el concesionario, no tenía el carro 5.000 kilómetros. No quiso esperar, no, creo que no pudo, no. Fue a cambiar en lugar de la esquina y después el motor se fundió porque le pusieron el filtro incorrecto y cosas así. Entonces hay de todo, ¿no? Tenemos muy profesionales muy buenos que ya, su presencia, que su forma de trabajar tal vez no es la más adecuada, pero te hacen un trabajo de calidad. También tenemos gente que todavía le falta educación, falta formarse y todo, y que a veces no es solo un tema de que voy a ponerme una mecánica, voy a abrir las puertas y yo sé cómo manejar las llaves y ya voy a poder reparar un carro. No se trata de eso. Y hay que tener claro una cosa, nosotros jugamos con las vidas de las personas y eso hay que estar 100% todo el tiempo conscientes, porque nosotros al dejar unos frenos mal reparados, una rueda mal apretada, un sistema de suspensión mal arreglado, en velocidad ese elemento puede desarmarse, puede generar un accidente y algo trágico hasta la muerte del ocupante. Entonces, esas cosas hay que comenzar a verles del otro lado. ¿Qué tanta responsabilidad tengo yo sobre los vehículos de mis clientes? Y ahí cambiamos nuestro pensamiento porque sabemos que ya estamos jugando con vidas de personas y ya no estamos haciendo cosas que por el momento, para que pase el carro y para poder ganarme $10, le hago así medio rápido. Ahora, dentro de este panorama, Cristian, habíamos propuesto el hablar un poco de esa prevención sin dejar a un lado la pasión, que es seguramente lo que los guía para poder seguir esta carrera. Creo que a más de uno nos regalaron un carrito de chiquito y lo desarmamos y pensamos en algún momento en ser mecánicos. U otros que son un poquito más curiosos, incluso hasta hicieron el proyecto de colegio de hidráulica y manejando un carro mucho más grande, un carro de carga pesada o incluso maquinaria especial. Yo creo que todos, especialmente los hombres, y hoy en día no se puede ni siquiera generalizar porque existen muchas mujeres profesionales en esta área, lo hicimos. ¿Cuándo ya se comienza quizás a formalizar un poco más el tema de la mecánica y el ahora sí buscar esa concesionaria? Todavía debemos de romper esos paradigmas y esas paredes en donde a la concesionaria ya vamos, cuando, perdón la expresión, ya estamos jodidos. Sí, yo creo que más bien el tema de los talleres de concesionarias o dealers van a seguir existiendo porque todavía existe ese miedo a perder la garantía de los clientes y es lógico, ¿no? Con carros cada vez más nuevos que ingresan cada vez más tecnología, yo a mis clientes les he dicho, vea, sí hay que tener un tiempo prudencial, 10, 20.000 kilómetros, tal vez donde cualquier eventualidad, falla electrónica, todo va a presentarse. Pero después de eso, ya es como que se hace un mantenimiento de rutina y bien cuidado, el vehículo se va a mantener de largo. Entonces, la concesionaria va a seguir ahí. Ahora, ¿dónde entramos nosotros?
Cuando un cliente ha percibido que hay experiencias buenas y malas, porque también hay concesionarios que son un servicio 10 de 10 y hay otros que son 2 de 10. Entonces, cuando el cliente busca algo similar a un concesionario, busca que sea ordenado, que tenga un sistema ordenado de citas, que sea limpio, que sea todo, que sea formal más que todo, que le entregues una orden de trabajo, que le entregues una factura impresa, que le hagas sentir que realmente está ahí. Ahí es donde el cliente puede dar ese paso. Pero si nosotros todavía tenemos esa informalidad de que no le digamos, hacemos gastos a mano, a veces, oiga, sí le facturo, no le facturo, porque tenemos todavía esa percepción de que a este sí le voy a cobrar, a este no le voy a cobrar, a ese le cobro $10, a ese le cobro 50 porque le veo que tiene el carro más grande. Entonces ahí es donde se distorsionan las cosas y la gente deja de confiar en nosotros. Ahora, ¿dónde cambia un poco? Como te decía, todos en algún punto, el 99% de los mecánicos arrancamos un negocio siendo técnicos, ¿no? Cuando comenzamos siendo técnicos y comenzamos. Al principio se vuelve fácil porque ¿quién va a nuestros negocios? Nuestra familia, nuestros parientes, nuestros amigos, y comienzan a recibir un poco nuestro servicio. Mientras mejores seamos, vamos a crecer. El problema se desata cuando comienzas a tener un crecimiento, comienzas a tratar de ya entender que es contratar un empleado, comienzas a mujer con eso y te desquicias porque estás entre que estás la parte operativa y tienes que entender de ya de parte de finanzas, de caja chica, de platas, de pago a proveedores. Entonces, ahí es donde comienza a dejar de ser algo que te gusta, que disfrutas ir, y puede volverse una pesadilla ir los lunes a trabajar. Entonces ahí es donde tienes que hacer ese cambio un poco que yo le llamo. Ahora, hay que encontrar también el punto medio, Cristian, entre todos esos servicios que nos llegan a ofrecer a nosotros. Porque si bien es cierto, Quality no funciona como una concesionaria porque no tiene la marca directa, pero es un taller automotriz mucho más formal que el mecánico que nos encontramos en la esquina. Y ahí está quizás la diferencia en donde se puede llegar al cliente con una solución de buena calidad o incluso de mejores calidad y que no necesariamente tienes que estar casada con la marca de vehículo que en algún momento compraste. Exacto, porque a ver, en el panorama de la mecánica habían dos líneas, ¿no? La línea blanca que decías el concesionario y la línea negra que eran los talleres sucios, desengrasados, informales. Hay una línea media. Hay una línea El media. suburbio, de hecho. De hecho, siempre estos talleres casi estaban muy lejos, casi siempre tenían ahí en la parte de afuera una llanta gigante y funcionaban de vulcanizadora y te funcionaban de todo un poco. O sea, el mecánico te agarraba lo que le llegaba en el día. Y era así, ¿no? Exactamente, pero ahora hay una línea blanca, gente que quiere hacer bien las cosas, gente que quiere profesionalizarse, gente que es muy bueno en lo que hace, pero necesita todavía ciertas, como pulir ese diamante en bruto que llamo yo para que resalte lo mejor y tengas esa línea media donde el cliente no vea un abismo entre un servicio de concesionaria y un servicio de mecánica, sino vea un punto medio donde tiene buen servicio, donde tiene buenos precios o puede tener hasta, oye, te juro que yo he tenido casos que hay gente que por precio no se cambia, se cambia por servicio, por la atención, por la forma de personalizarse. Eso es lo que muchas veces atrae, no tanto un precio, porque muchas veces, te digo, Quality puede tener un precio igual o a veces un poco más alto que ciertos concesionarios, pero la gente, en cambio, la forma en que nosotros manejamos los servicios y todo, nos ha hecho que tengamos cierta atracción y fidelización principalmente. Importantísimo eso que lo puedas marcar, Cristian, y por supuesto llegar a nuestro público, que indiferentemente del lugar en donde se encuentre, siempre nosotros hemos tenido una percepción con respecto a que el servicio al cliente en Ecuador es bastante limitado. Para las personas que hemos tenido la oportunidad de ir quizás a Colombia, especialmente a Colombia, tú sabes cómo se maneja el servicio al cliente, mucho más cercano, siempre con un tono adecuado, siempre haciéndote sentir que en realidad tu necesidad es importante para ellos y que por eso, ya sea en el tiempo inmediato, mediano o largo plazo, pero te lo van a terminar resolviendo. En cambio acá es como que poco y más te están haciendo un favor y eso espanta mucho. Y eso
obligan muchas veces a que busques otras alternativas, a que en medio de ese camino quizás esta persona es muy buena en lo que hace, pero tiene pésimo servicio al cliente. O la típica que en algún momento creo que todos vivimos: llega el carro y ni siquiera le hicieron un estudio completo, inmediatamente el meme: tienes que bajar el motor, o viene hoy día en la mañana, véngase en la tarde, y después te dicen, no, véngase mejor en 3 días, y después te dicen, no, creo que la próxima semana está, y lo ves todo que está sucito y el carro no sale ni siquiera lavado. Y hasta te ofrecen un servicio integral y completo que te ayuda también a que tu experiencia como tal, esto mucho hablamos a nivel de marketing, tu experiencia sea diferente. Que tengas un lugar cómodo para sentarte y esperar hasta que esté tu vehículo, que tengas un aire acondicionado, que tengas un televisor por lo menos para ver un partido de fútbol, que te brinden un café. Todo es una experiencia de servicio al cliente como tal que lo deberíamos de tomar en cuenta. Tenemos tiempo de corte. A regreso seguimos conversando con Cristian porque quiero preguntarle cuáles son esas etapas para abrir un taller como tal ya desde su punto de docencia, y después ¿qué no le puede faltar a un taller? Porque solo hablamos del servicio al cliente, pero ¿qué sucede en realidad con los profesionales? Es bueno y es importante tener perfiles diferentes para que puedan tener mayor capacidad resolutiva. Todo eso y mucho más al regreso acá en Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de VTV. Inicio de espacio publicitario. De pronto los defensas decían, uy, míralo al tanque, ¿no? O sea, qué grande, seguro aquí le meto y él me va a meter el triple y todo eso, pero mentira. Yo era flojísimo. Siempre digo, no, uno no empieza cuando debuta, uno empieza cuando a los 8 o 9 años ya tu papá te lleva a algún entrenamiento. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Y como siempre yo trayendo buenos invitados el día de hoy, a alguien que de a poco
de espacio publicitario. Estamos de vuelta acá en Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de VTV y qué interesante que está esta conversación con Cristian. Creo que dejamos un ladito el tema de la mecánica tradicional, el hablar de los problemas que quizás les suceden habitualmente a los vehículos, pero después le voy a preguntar un par de cositas porque acá nosotros siempre que pasan por acá nuestros invitados que tienen ese conocimiento vasto como es el caso de Cristian, bueno, tenemos algunas inquietudes que la gente nos deja, el público nos deja y es importante poderlo resolver. Por ahí veo que tiene un video con bastantes reproducciones, con gran engagement, porque hablaba de los sonidos que tú no puedes dejar de saber, de identificarlos, y eso es bastante importante. Y después está la inteligencia artificial hablándote un poquito de qué elementos estamos hablando, de qué cosas estamos cambiando, etcétera, etcétera. Y es también cambiarle un poco el pensamiento, Cristian. Tú lo decías en la primera parte de llego a la mecánica y llego por una cosa y resulta que me cambiaron el foco, me cambiaron los aros, me cambiaron cuando se tenía carburador, me cambiaron el filtro del carburador, me cambiaron absolutamente todo. Llegué por la bomba de gasolina y resulta que después el carro me cayó mal, pero porque el mecánico me cambió las piezas y se las dio a otro carro y me cobró igual y todo lo demás. Y ese pensamiento creo que para nuestros padres, quizás para nuestros abuelos, todavía sigue manteniéndose, ¿no? O sea, y más que todo ahí está el tema de la transparencia. Como tú dices, una de las formas de nosotros, de al menos que hemos logrado ver un poco esa transparencia en nuestros clientes, porque, a ver, ahí hay dos temas que son principales. Una, hay clientes que te vienen y te dejan el carro y te dicen, oiga, hágale lo que está de hacerle, y hay otro cliente que te pide hacerlo específico o que también todavía tiene sus dudas y quiere ver efectivamente lo que se ha cambiado. Entonces nosotros un poco, ¿cómo hemos logrado un poco bajar esa ansiedad del cliente? Es cuando el vehículo ingresa, en este caso en Quality, nosotros abrimos un grupo de WhatsApp donde están los asesores, está mi persona, está el de repuestos y todo. Y los técnicos tienen otro grupo donde normalmente ellos, cada repuesto que van cambiando, van tomando una foto del repuesto viejo, del nuevo, del proceso, de todo. Entonces nosotros vamos documentando un poco cómo va el avance del carro durante el día, las fotos, los repuestos que se cambiaron. Ahí bajamos esa ansiedad del cliente. Hay otra cosa, con ChatGPT tenemos clientes que vienen ya con el diagnóstico impreso y te digan, oiga, este es el carro, este es el fallo. Y realmente pasa que sí tiene bastante coherencia, pero hay que enseñarles o explicarles que puede ser eso, pero que necesitamos hacer un proceso o una trazabilidad de diagnóstico para llegar a determinar si es el sensor, si es el cable, si es la computadora, qué es lo que está pasando. Entonces, cada vez tenemos una diversidad y cada vez el cliente es más complicado en el sentido de que está más informado, tiene más cosas y vos también tienes que estar a la altura de eso para poder explicarle de forma educada, saber educar y enseñar para que él también pueda entender a los consejos que tú le estás dando. Y más allá de los consejos, igual hay que entender algo. Por último, Cristian, no me está haciendo un favor el taller. Me va a cobrar por ese servicio. Entonces se ponen exigentes porque no quieren volver, porque quizás no la quieren volver a pasar mal. Y en medio de ese camino suele suceder, de hecho nos han hablado muchos docentes incluso, que llegan por una cosa, sí, llegas por una cosa, pero no le hiciste el mantenimiento de otra. Y resulta que porque el taller, el mecánico en ese momento, el ingeniero, te está previniendo, te está adelantando que te puede suceder algo, no le hago caso. Resulta que el carro cae con alguna falla después de un mes, no le paraste bola y vas y le reclamas y dices, no, es que la garantía, que aquí me movieron algo mal, y simplemente no quisiste parar bola o no quisiste tomar atención de lo que te están recomendando y sobre todo de esa parte tan importante que es el poderle dar mantenimiento a tiempo a las piezas del vehículo, a tu vehículo en general. Y ahí también nace un poco la importancia del taller de poder tener un proceso claro, cosas claras, donde se documente y se indique al cliente, porque tú sabes que muchas veces el cliente dice, no, quiero hacerle lo justo y necesario y después lo arreglaré. El lunes estuve yo conversando con un colega que tiene una lubricadora, un Tecnicentro,
y le estaba llegando una demanda de un carro que se fundió el motor. El carro había estado donde ellos en noviembre por un cambio de aceite, por un cambio del tema del motor de arranque, pero el momento de entregar el carro le indican al cliente que el vehículo está consumiendo refrigerante. El cliente dice, no, no, yo ya tengo mi refrigerante, yo ya le controlo. Y efectivamente el carro creo que a las 2 semanas saliendo de viaje se recalienta y el motor se funde. Entonces, ahí es donde es importante también tener estas recomendaciones que queden por escritas y que queden notificadas, que nosotros muchas veces no es que queremos vender más cosas, sino queremos evitarle más daños o más gastos innecesarios cuando se puedan hacer reparaciones a tiempo. Sí, y a veces también incluso, Cristian, es cambiarle un poquito esa cultura, porque ahí ya viene un tema álgido, si es que quieres toparlo de esa forma, y es que las nuevas tecnologías nos obligan a que los mantenimientos sean mucho más puntuales. Ya no está el radiador al que le ponías solo agua y que utilizabas pimienta o por ahí rally para taparlo y hasta que dure el radiador. O qué iba a ser un aditivo. Métele extras al principio para que el carro se enseñe. O nada, si el carburador está sucio, ponle un pedazo de trapo o una camiseta y verás que se limpia el filtro. Entre tantas cosas. A mayor, creo yo, demanda de vehículos con mayores tecnologías, más actuales, ya no te sirve de mucho salir con el mecánico a dar una vuelta, más allá que sea una punta de eje, o más allá que sea un tema de amortiguador, de base de amortiguador, etcétera. Yo no soy un experto por si acaso, trato de prepararme para poder tener una conversación con ustedes que sí lo son, pero ya no está solo el vamos a oír. Incluso tienes herramientas que te permiten que ese sonido que a la final estés escuchando sea efectivamente de lo que estás pensando y puedas tener un mejor diagnóstico de tu carro. Exactamente, cada vez necesitas más equipos, más herramientas, por el hecho de que, imagínate lo que es el tiempo, o sea, hay pruebas de rutas que tienes que realizarlo y poder escuchar, y además con el cliente, porque también hay ruidos que son perceptivos. Yo puedo escuchar una cosa y el cliente suena a otra. Lo más común que pasa es que yo voy y pruebo, sí, está golpeando, sí, hay que cambiar esto. Llega el cliente, oiga, pero sigue con el mismo sonido. Y vas a probar y ha sido totalmente otro sonido que tú ni siquiera le escuchaste y si no te estorbaba. Entonces, cada vez hay que tener más esa empatía con los clientes y además de herramientas, ¿no? Como tú dices, nosotros que tenemos un banco de simuladores de suspensión donde el carro se amaquea o se le mueve para poder evitar darnos unas vueltas y ver elementos de degradación, diagnóstico de ruidos por vibraciones y un montón de cosas que tienes que ir actándote como taller para poder llegar a diagnósticos más rápidos y precisos y no caer en que cambie el repuesto y no ha sido y sigamos cambiando más cosas hasta ver si le doy al clavo. Y sobre todo eso, se tiene que realizar una inversión por medio, o en este caso para el taller. Te pregunto, Cristian, ¿cuáles son esos pasos que se deben de seguir para abrir un taller de una manera correcta, para pasar al otro nivel, para dejar de ser el que tengo en el patio de mi casa y desde el punto de vista de cómo me veo, yo pueda llegar a mi cliente a brindarle esa confianza? Desde tu punto de vista de docencia, ¿cuáles son esos puntos claves que se tiene que tomar en cuenta, las etapas que se tienen que quemar y por supuesto el resultado final que logramos obtener? Yo creo que la primera etapa, la que no debes hacer, es ir a comprar herramientas como loco, pensando que con todas las herramientas y escáneres de $4,000 todo vas a resolver. Lo que sí tienes que hacerte es sentar con papel de lápiz o un Excel a comenzar a echar un poco de números, ¿sí? Comenzar a plantearte un punto de equilibrio donde tú entiendas que ya dejaste de ser un empleado, pero que igual tu hogar necesita un ingreso mensual, porque ya venías acostumbrado a tener, si eras empleado en otro lado, un ingreso mensual. Proyectarte que vas a tener que pagar arriendo, servicios básicos, sistemas contables, un empleado, posiblemente un técnico, y trazarte un presupuesto básico de lo que vas a necesitar facturar mes a mes. Con ese punto de equilibrio llevado de cierta forma, ahí recién vas a comenzar a decir, ok, ¿qué herramientas básicas necesito para operar inicialmente? Cajas de herramientas, un escáner,
una pistola neumática, lo más básico que te ayude a funcionar, no a la loca, un elevador, cosas que te ayude a ser productivo. Es, y ahí comienzas con la etapa, ¿no? Ya tienes un punto de equilibrio, ya sabes más o menos cuánto te tocaría cobrar por hora de servicio para entender cuántas horas tienes que facturar en el mes para llegar a ese presupuesto y ahí comienzas poco a poco. A medida que va creciendo el negocio, debes entender cómo contratar al personal. ¿Cómo es la idea de contratar un personal? ¿Qué viene a hacer un técnico? Un técnico viene a aportar a la producción. ¿Qué viene a hacer un administrativo, un asesor de servicio, una secretaria? ¿Cómo aporta eso al negocio? Y esos gastos, ¿cómo aumentaron en tu presupuesto? Y ahora, si tenías que facturar $2,000 al mes, ahora tienes que facturar $3,000 al mes. Te digo un ejemplo. Entonces, esa es la etapa de crecimiento. Y lo que yo creo que es una de las principales cosas también es una marca personal. O sea, yo te refiero a eso porque muchas veces para mí, Quality es una marca personal, ¿no? Y yo desde el día uno puse el nombre con la idea de registrar, la marca es registrada y todo, porque yo no veo a Cristian Jaramillo como la imagen de Quality, sino la gente pregunta por Quality. Cristian Jaramillo no está aquí, la gente pregunta por Quality, por la marca, por todo. Porque eso, si tu visión es llegar a ser algo más grande, esa marca tiene que ser trascendible en el tiempo. Y la única forma de llevarlo es cuando tú visionas desde el inicio cómo vas a llevar eso y la imagen de la marca bien uniformado. Oye, no es cuestión de gastarse miles de dólares en cosas, sino un taller limpio, bien barrido, ordenado los repuestos, pintado, un overall, al menos uniformados las personas. Eso ya es el comienzo de un taller. Y ahí es crecer poco a poco en función a las demandas que se vayan presentando. Ahora, Cristian, importante conocer cada una de las etapas y hacia qué proyectamos o en esa especie de cronograma, sabes que vamos resolviendo esta tarea, vamos resolviendo esto. Es importante también marcar que existen talleres de especialidades y lo primordial es empezar con lo más básico o con algo que tú te sientas a gusto o que sientas que es tu perfil de resolución. Es decir, estoy hablando de esta mecánica se encarga de todo lo que tiene que ver con sistemas de aceleración. Limpieza de inyectores, cambio de bujías, etcétera, etcétera. O este de aquí es especialista en electromecánica como tal. Es importante eso marcarlo, Cristian, saber que voy a llegar a resolver un nicho y no es que quiero abarcar todos los mercados porque aquí mismo te pinto, aquí mismo te hago detalles, aquí mismo te hago electrónica, aquí mismo te hago electricidad como tal, acá mismo te hago sensores, te quiero hacer de todo. ¿Es así? Es verdad, porque eso es en función a tus conocimientos y hasta dónde puedes abarcar. Porque ya sabes que el que mucho aprieta, digamos, el mucho abarca, poco aprieta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo soy bueno en una marca de vehículos, ¿sí? En una marca específica, claro, voy a tener las herramientas para esa marca y voy a comenzar a trabajar. Pero en ciertos sectores yo sí le veo más complicado porque puede ser que esa cantidad de vehículos no abastezcan lo que vos necesitas, pero tampoco voy a comenzar a hacer cosas que yo no sé hacer. Por ejemplo, quiero hacer aire acondicionado y nunca he manejado una máquina de aire acondicionado, no entiendo los principios de refrigeración, entonces no voy a hacer algo que más bien puedo generar un daño en vez de un arreglo. Pero lo que sí puedes hacer es en tu concepto es, ok, yo soy bueno para dar mantenimiento general, mecánica, reparaciones de motores y cajas y todo. Pero si tengo a mi amigo que es muy bueno en aire acondicionado, por ejemplo. Tal vez yo sí puedo recibir el vehículo y decirle, vea, vamos a revisarle, puedo tercerizar a mi amigo, él me ayuda a la solución, le doy una solución efectiva al cliente y con eso solventamos el problema. Pero no tratar de abarcar todos los servicios porque posiblemente no seas bueno en todo. Uno tiene que ser como un director de orquesta que llamo yo. Puedes saber cómo es el violín, cómo es el violonchelo, cómo es el piano, pero no eres experto en cada cosa, sino más bien buscas a las personas que son expertas en su área para que te puedan apalancar y te puedan ayudar y de esa forma ir creciendo progresivamente.
Perfecto, Cristian. Yo creo que nos queda bastante delimitado esto de aquí y también abrir la puerta quizás en algún momento a tener una sociedad, a que simplemente el mecánico no sea el único que se hace cargo de y yo soy jefe, manda más y todo lo demás, porque también es difícil o muy difícil de sostener. Al regreso en el tercer y último bloque, me gustaría saber también qué tan importante es esa experiencia a nivel de haber trabajado en algún momento en concesionaria para no cometer los mismos errores y brindarle también esa misma tranquilidad, creo yo, esa misma calidad, ese mismo respaldo al cliente y que se sienta bien en los talleres automotrices como Quality, que está súper bien armado. Este es Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de VTV. Inicio de espacio publicitario. De pronto los defensas decían, uy, míralo al tanque, ¿no? O sea, qué grande, seguro aquí le meto y él me va a meter el triple y todo eso, pero mentira. Yo era flojísimo. Como siempre digo, uno no empieza cuando debuta, uno empieza cuando a los 8 o 9 años ya tu papá te lleva a algún entrenamiento. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Avenida Gol a través de la pantalla de VTV. Y como siempre yo trayendo buenos invitados el día de hoy, a alguien que de a poco Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta acá en Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de VTV y como siempre yo en el tercer bloque me gusta agradecer a nuestro invitado
por creo yo, transmitirnos ese conocimiento, por el gran trabajo que viene haciendo, como lo decía en la primera parte, a más de uno de los que estamos constantemente en esta área nos habrá parecido Quality, así como a algunos les ha parecido DG Motors, por ejemplo, que es bastante movido, el Cholo de Mecánicos Sin Fronteras, entre otras marcas que se han ido ganando su espacio y que es importante nosotros poderlo decir, se han ido, creo yo, generando esa profesionalización de una carrera que es tan importante como la mecánica y que todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener que necesitar de aquello. Cristian, siempre agradeciéndote esta deferencia que has tenido con nosotros, te pregunto, ¿qué tan importantes son completar estos perfiles a nivel de mi taller mecánico? Tengo un perfil que hace todo lo que tiene que ver con tren de rodaje, tengo este perfil que puede hacer electromecánica o lo que tú me decías, aires acondicionados. ¿Funciona en algún momento la figura también de asociarme o siempre necesitas obligatoriamente tener esa cabeza que diga este es el jefe y preferible invertir un poquito más, que me quede un poquito menos en las primeras etapas o en los primeros años, pero yo sé que le voy a dar diversidad con los perfiles, no querer hacer uno solo, millón cosas? Yo creo que sí, a medida que el taller va creciendo, yo creo que lo más sano es comenzar con lo que mejor sabes hacer. Por ejemplo, sabes hacer muy bien lo que es mecánica general y preparación, arrancas con eso. A medida que vas viendo, puede ser que necesites o ves la necesidad de que estás tercerizando mucho, un ejemplo, rectificación de frenos, te digo un ejemplo, y estás pagando un valor que posiblemente te podría quedar rentabilidad a ti si tú compras la máquina, contratas a una persona que se dedique a hacer ese servicio dentro de tu negocio. Igual pasa con el aire acondicionado, igual pasa con el tema de electrónica, electricidad y todo. Es creciendo de poco en poco, pero con números claros. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Es que también uno arranca y quiere hacer todo a la vez y el problema es que no tiene la persona ni el conocimiento ni nada y termina siendo una máquina que queda arrumada en una esquina sin ser productiva. Ahora, una pregunta que antes del corte me hacías y era el tema de este perfil, en el tema también, más un poco del tema de los concesionarios, ¿no? ¿Qué tanto sirve esa experiencia en el concesionario? Yo creo que no es una regla, pero un concesionario sí te puede dar una visión general. ¿Por qué? Porque te vienes atando ya a una forma de trabajar, a procesos, a estándares, a forma de servicio. Pero también depende mucho en qué puesto estuviste, ¿no? Porque si fuiste toda la vida técnico, posiblemente solo viste el lado del técnico. En mi experiencia, yo tuve la experiencia de pasar desde técnico hasta jefe de taller, digamos. Pasé recorriendo todos los puestos, fui técnico, técnico máster, control de calidad, asesor del servicio y jefe de taller. Pero eso que me ayudó a ver la visión de los lados. Cuando tú eres técnico y ves a los administrativos, ves a los asesores, dices, esos vagos no hacen nada. Cuando tú estás desde el lado administrativo y ves a los técnicos, ese no produce. Entonces, eso es lo que muchas veces genera conflictos en un equipo. Pero cuando tú ves toda la visión y ves desde arriba, sabes cómo hay que tratar a los técnicos y cuál es la forma de que conecten con los asesores y sabes cómo tratar a la persona administrativa para que entiendan que sus pilares son los técnicos, que es la producción. Entonces, eso es lo que hay que entender. Pero como te digo, si saliste de técnico y te pusiste tu taller a la primera, muchas veces te perdiste toda la parte administrativa. Y ahí es donde puedes tener problemas en el futuro. Claro, y puedes llegar a fracasar porque administrativamente no sabes el pago de una nómina, no sabes el trato, incluso de atención al cliente, que es tan importante hoy en día y que marca, creo yo, un antes y un después. ¿Qué sucede con el patio vehicular que hoy tiene Ecuador? Con diversas marcas, entrando mucho las marcas chinas, porque decir marcas asiáticas, quizás abrirte a la japonesa, a la coreana, que se tiene una mejor visión, una mejor percepción sobre estos carros. ¿Qué tanto es amplio, complicado, limitado en Ecuador poder ponerse un taller de los niveles que tiene Quality? Actualmente con el parque automotor tú ves que ya no es, a ver, yo me acuerdo, no sé, antes del año 2000 posiblemente vos comprabas un Suzuki Forza y le vendías más caro después que lo que costaba antes la concesionaria. Lo tuneabas. Claro, le tuneabas y vendías más caro porque la gente guardaba y el carro más bien ganaba valor con el tiempo en vez de depreciarse. Ahora ya está pasando lo que debería pasar normalmente, que un carro debe depreciarse.
al 2, 3 años ya cuesta mucho menos de lo que costaba, porque hay mucho más formas facilidades de compra, carros más económicos, la gente prefiere comprar un carro nuevo que seguir invirtiendo al otro. Entonces, tenemos un parque automotor que se está renovando constantemente y cada vez tenemos vehículos más nuevos en nuestros talleres. Ahí es donde es lo importante que tú dices, sí, hay que tener la capacidad para poder entender hasta cierto límite qué vehículos puedo recibir. Entonces, si yo desconozco mucho, o no tengo contactos, o no tengo proveedores, no sé, de marcas chinas o ciertos carros, puede ser que sea un dolor de cabeza porque ese vehículo recibes y no va a salir del taller 3 meses porque no hay repuestos, ¿sí? Pero hay vehículos que sí tienes la experiencia, sabes que hay repuestos y todo. Entonces, tienes que comenzar a filtrar, porque hay de todo también. Hay vehículos que sí tenemos una buena postventa y hay vehículos que no tenemos nada. Y esos vehículos que no tienes nada se vuelve un taco en tu operatividad del taller. Entonces, tenemos que saber e indicar qué hay que hacer. Y comenzar a trabajar con lo que tenemos y adaptarnos también a las nuevas tecnologías. O sea, nosotros actualmente en Cuenca somos del taller autorizado de BYD, un vehículo eléctrico que estamos constantemente viendo, pero a ver, cuando nosotros arrancamos este convenio en enero del sí, en enero del 2025, subíamos tal vez un carro a la semana, posible cada dos, pero ahora ya recibimos de dos a tres vehículos diarios, ¿sí? Entonces quiere decir que esa venta se incrementó y ese vehículo, quieras o no, después de que termine su garantía, va a estar rodando en nuestro país, va a estar a manos de nuestros técnicos y hay que estar a la mano de esa tecnología para poder aprovechar y poder dar reparación a esos vehículos. Porque acá incluso teníamos un docente que también tiene su taller, Gran Darwin Parrales, que este fin de semana me salvó por un problemita que teníamos en el vehículo. El ingeniero me decía, bueno, a la final, si es que lo ves desde el punto de vista de negocio, versus lo que normalmente se dice o versus lo que normalmente se piensa, para el mecánico, para el taller, es rentable. Entre más carros chinos, mucho mejor, dice. A mí me conviene porque esos son los que casualmente más quizás vayan al taller. Pero bueno, existen marcas y marcas y yo como siempre digo, en el mantenimiento y en el cuidado está la clave. ¿Es así, Cristian? Te pregunto. ¿Ha cambiado tanto este mundo en el que el mantenimiento es algo obligatorio? Más antes quizás pensábamos que era algo elegible. Claro, antes teníamos motores de fundición, aleaciones más robustas, motores que tenías que prender hasta con manivela, digamos, en ejemplo, antes, o sea, motores de fundición que, claro, o sea, te iban a durar un millón de años, pero ¿qué es lo que pasa? Y tú sabes, al haber tantas restricciones de anticontaminación, de downsound, que es de bajar el tamaño de cilindros, de mejorar los consumos, tenemos que trabajar con materiales más livianos, aleaciones diferentes que tienen mayor desgaste. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, efectivamente los vehículos se volvieron más delicados, necesitan un aceite adecuado. Has de haber oído de los vehículos que tienen banda húmeda, que genera un conflicto cuando no tienes un aceite adecuado, genera muchos problemas, vehículos de 40, 50 mil, 60 mil kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La evolución de motores y sistemas y todo, llevó a que esas piezas necesiten un mayor cuidado por parte del cliente, por parte del dueño, donde necesitas tener el aceite cambiado a tiempo, revisado, los materiales ya no son las aleaciones son más débiles en frenos, en discos. Vos ves discos de freno que a los 20.000 kilómetros te tienes que reemplazar porque ya tienen una ceja tremenda de 1 centímetro. Entonces, eso es lo que está pasando. Si los vehículos se volvieron más delicados y por ende necesitan mayor control. Y de alguna u otra forma eso se traduce en yo ya no compro el vehículo, sino que compro un servicio constante. Es decir, invertí 20, 25 mil, 30 mil dólares en ese vehículo, pero debo tener en mente, no una mensualidad quizás, pero sí cierto dinero o cierto valor de mis finanzas en general designado para el cuidado del vehículo y para que después no me vaya a generar algún tipo de problema, no me vaya a generar un dolor de cabeza. Cristian, cerrando esta entrevista,
te quiero pedir consejos también para esa gente que está del otro lado y que bueno, esté en planes, y yo sé que se viene un webinar importantísimo y sería increíble que también puedas invitar a la gente a que lo siga, esa gente que quizás ya no está escuchando el mecánico la parte final o que sea el producto final, sino más bien alguien que quizás como tú se siente identificado, inició una concesionaria desde técnico, después escaló administrativo y hoy está pensando en ponerse su taller. A ver, yo aconsejaría a todos esos jóvenes, personas que están, o colegas, o gente que quiere decidir a colocarse en un taller. Yo creo que las oportunidades hay para todos. La pandemia fue un referente principal, que las mecánicas fueron casi las únicas que comenzaron a trabajar enseguida, porque los vehículos seguían movilizándose y no se va a detener. Hay trabajo para todos, pero antes de ponerte un taller, siempre analízalo la parte administrativa básica, es lo que yo le llamo, ¿no? Inicialmente, haz unos números, unos cálculos, ¿qué se va a necesitar para abrir las puertas de ese taller? Y después de eso, edúcate. Yo creo que principalmente hay que acostumbrarse a tener unos conocimientos básicos de administrativos, la parte técnica seguramente lo tienes, pero cómo invertir sanamente, qué gastos no realizar antes de tiempo, y en función de eso, ya con una forma clara. Te digo, a mí, si hace 10 años atrás, antes de abrir el taller, me hubieran dicho, oye, hazlo, lo hubiera hecho 1000 veces y me hubiera ahorrado muchísimos dolores de cabeza, ¿sí? Porque una cosa es abrir con conocimiento y con causa, y otra es ir aprendiendo a los sustos a través de la marcha. Y en medio de eso, ¿cuántas veces no lo pensamos en que ya vamos a cerrar el taller y no, esto ya no da para más, o definitivamente estamos Claro. quebrando? Eso va a pasar. O sea, alguna vez me preguntaron en alguna charla, igual, oiga, así, en una charla, me decía, oiga, Cristian, ¿y usted alguna vez ha querido botar la toalla? Digo, 1000 veces, y hasta he llorado con mi esposa porque llegabas a un punto de desesperación, porque no encontrabas un camino exacto, pero mientras vayas viendo la forma, y ahora es tan fácil, realmente tienes acceso a programas como el tuyo, tienes en YouTube videos, tienes en Internet, tienes inteligencia artificial, tienes todo, que cada vez es más fácil es más fácil evitar equivocarte, ¿no es cierto? O cada vez es más complicado que cometas errores si lo manejas de forma correcta. Aunque muchas veces es definitivamente inevitable. En esta parte ya y como punto final, Cristian, te dejo para que invites a la gente a tu taller, a Quality, a que puedan seguirte en redes sociales y a que estén pendientes, por supuesto, porque eres bastante educativo en tu contenido y eso aporta muchísimo a la sociedad. Muchas gracias una vez más, Luis, y a todos ustedes. Realmente nosotros estamos como Quality Centro Automotriz, nos pueden encontrar en Instagram, Facebook o TikTok. Estamos aquí para aportar valor y realmente apalancarnos, ¿no? Tanto para nuestros clientes, de una forma educativa, como también nuestros colegas, que también echarnos una mano ahí cuando se necesite. Importantísimo. Estuvo con nosotros de Quality Cristian Jaramillo acá en Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de VTV. Este programa llegó a ustedes gracias a Conduce Ecuador del ITV y Tu Licencia, formando conductores responsables. VTV, el canal para todos.